Bueno, vamos a seguir con mucho más. Hoy también te vamos a llevar a conocer un almacén con 85,000 trajes y disfraces, que es el favorito de las estrellas de Hollywood. Y ahí también vas a sacar algunas ideas para tu Halloween. Martes, ni se case, ni se embarque, ni de Despierta América se aparte. Francisca La Chapelle, sigues en tu casa y por supuesto vamos a estar hablando de actualidad. Obviamente esta pandemia cambia la manera en que los amantes de Halloween y los disfraces van a celebrar. Pero en los New York, Fran, hay una galería que tiene, escucha esto, más de 85,000 trajes y sigue motivando a personas en todo el país. Total, una gran variedad única, divertida, que bueno, nos presenta Damaris Díaz, quien se dio una vueltecita por ese local en Queens. Veamos. A pesar de que los teatros de Broadway continúan cerrados y muchas de las producciones de cine y televisión han sido suspendidas debido a la crisis de salud, las puertas de TDF Costume Collection, una sala especializada en el alquiler de vestuario para espectáculos, ha logrado mantener sus puertas abiertas en este espacio de Nueva York, ajustándose a la nueva normalidad y brindando variedad a sus clientes con esta amplia selección, especialmente en este Halloween. Carnaval. We think we have 85,000 pieces. We're not really sure. There's no catalog, there's no inventory. We're a very small staff, so to keep track of that number is almost impossible because everything here has been donated. Eso significa que cada pieza tiene su historia. Each piece does have a story. I always say it would be amazing if the clothes could talk, because then we would really hear their full stories. Y este me lo prestó mi hermana, Cleopatra. Estas piezas son de 1920. O sea, si iba a ser el papel de una flapper, este sería mi vestido. ¿Y cuánto cuesta rentar uno de estos? It could start probably in here, $70 a costume versus the other room, which is $50 a costume. Okay. But the longer you rent it for, the higher the price would be. Esta enorme colección de más de 85,000 piezas cuenta con todo tipo de prendas, tanto históricas como contemporáneas, al igual que uniformes y prendas deportivas y, por supuesto, miles de accesorios como sombreros, bolsos y zapatos. Yo pensé que tenía muchos zapatos, pero aquí están todos los zapatos. Si han visto Wicked en Broadway, seguramente han visto estas botas increíbles, tan bellas. Y estas son del show Hamilton. También preciosas y fuertes, porque bailan mucho en estos espectáculos de Broadway. Y estas preciosuras son de Hello Dolly. Un poquito chiquitas para mí, pero ahí vamos. Captain Sparrow. ¿De qué época es este? Early 1800s. Durante más de 50 años, esta compañía sin fines de lucro, que se dedica a enriquecer el poder de las artes, ha trabajado con un sinnúmero de espectáculos y talentos, tanto locales como nacionales, así como Lin-Manuel Miranda, el artista puertorriqueño que creó los musicales de Broadway In the Heights y Hamilton, y a pesar de la cancelación de espectáculos en vivo y reducción de producciones, siguen vibrando. Y con este me siento lista para la Navidad. I'm very surprised at, in the middle of this pandemic, people are still being creative, people are still wanting to do things, and they're finding ways of doing it. These are all things that are, in the process of being rented. Y ya que esta galería sigue aumentando constantemente su inventario, algunos aprovechan para encontrar el atuendo perfecto para asistir a algún carnaval, evento privado o fiesta de disfraces. Me siento como Caperucita. ¿Dónde estará mi lobo? Aquí estoy.
Oye, me encanta, y para los amantes del arte, así como tú, ir allí es como un parque de diversiones, ¿no, mi Pero por Raúl? supuesto, decir, me voy a poner, ¿dónde está el traje que usó Lin-Manuel Miranda en In the Heights? ¿Dónde está Qué cool. Y así sucesivamente. Claro, el problema será la talla, Frank, que el cuerpecito de Lin-Manuel Miranda no es el mismo cuerpecito mío. No, no digas eso, que usted está perfecto a sus 49 años, mejor que nunca.